Muy buenos días, estimados alumnos. Vamos a empezar la clase del día de hoy que corresponde al curso de Cívica. Y hoy vamos a hablar sobre la política. Ya vamos a hablar sobre política. Ustedes saben que en el mundo hay muchas formas de gobierno, ¿no? Hay países muy diferentes. Por ejemplo, en Inglaterra, mucho tiempo primó la monarquía parlamentaria, ¿no? Donde había un rey, por ejemplo, en Inglaterra, pero ese rey era controlado por un parlamento que hacía leyes, ¿no? Y también discutía, ¿no? O sea, interesante cómo ellos pudieron organizarse de esa forma, ¿no? Saben también por historia que han habido también gobiernos socialistas, ¿no? Como Rusia, como China también, donde había mucha disciplina, ¿verdad? Mucho control, ¿no? Mucha distribución también de la riqueza. Era una forma de gobernar. Nosotros hemos recibido un poco también la tradición de los gobiernos democráticos, ¿no? Nacidos con la independencia de las 13 colonias en Estados Unidos, con la Revolución también francesa. Nosotros tenemos un tipo de gobierno republicano. Y justamente vamos a ir a hablar sobre esta forma de gobierno que tenemos, ¿no? Donde permite pues la democracia y la libertad. Así que el tema de hoy es el Estado, ley y justicia en el Perú. Bien chicos, ¿qué es el Estado? ¿Cómo podemos definirlo? Básicamente el Estado es una nación jurídica y políticamente organizada, ¿no? Conjunto de personas, ¿no? Ciudadanos, un territorio, ¿verdad? Que vive en base a las leyes. Por eso, ¿no? Los autoritarismos, ¿no? La violencia militar no tiene cabida porque tenemos leyes, ¿no? Leyes que nos defienden y nos ayudan a poder convivir mejor. Pero también el Estado está formado también por instituciones, ¿no? Que buscan nuestro bien, por ejemplo, ¿no? O buscan mejorar la vida de los ciudadanos, como el Congreso de la República, ¿no? El Palacio de Justicia, ¿no? El Poder Judicial. Entonces, todo ello, estas instituciones y esta forma de gobierno busca regular la vida de los peruanos, ¿no? Para una mejor convivencia. Bien, entonces vamos un poquito a ver los rasgos de esta república peruana que tenemos nosotros. Primero que nuestro estado es un estado republicano, ¿no? Pertenece al pueblo. El poder está en la población, ¿no? Que es la que elige, ¿no? A sus representantes. Nosotros tenemos una tipo de gobierno, una democracia representativa, ¿no? Elegimos representantes y ellos son los que toman las decisiones por nosotros, digamos, ¿no? Por ejemplo, elegimos alcaldes, ¿no? Regidores, elegimos congresistas, entonces ellos nos representan ya dentro de este gobierno republicano. También nuestro gobierno es democrático, ¿no? Igual prima la voluntad del pueblo por medio de elecciones, ¿no? Por medio de la capacidad de poder opinar, ¿no? Pedir cuentas también a las autoridades, hacer escuchar nuestra voz, ¿no? Por eso es un gobierno democrático. Es también un gobierno social porque busca, ¿no? El beneficio de todos, el bienestar de todos los peruanos. Es independiente y soberano porque no permite la intromisión en nuestros asuntos de otros países extranjeros, ¿no? Acá gobierna pues el peruano, ¿no? El país gobierna, ¿no? Sus propios asuntos. Y también es indivisible porque la cabeza del Estado pues es el gobierno peruano, ¿no? En este caso el presidente de la República. Eh, Hay una sola cabeza en el país, ¿no? Por eso su poder es indivisible. Es cierto que, ¿no? que hay funcionarios, ¿no? Que trabajan para el Estado, ¿no? Digamos, pero en realidad la cabeza es una, ¿no? Es el gobierno peruano, ¿no? Encabezado pues, por el presidente de la República. Bien chicos, ¿ustedes han preguntado alguna vez a quién se le ocurrió esto de los tres poderes? Eso se le ocurrió a un francés llamado Montesquieu. Él vivía en una época de reyes y él dijo, ¿no? Es bueno, creo que sería bueno quitarle al rey algunos poderes, ¿no? Porque recuerden que en esa época los reyes, ¿no? Hacían leyes, aplicaban justicia, de modo que si el rey era malo, pues pobre pueblo, pobre país, pobre reino. Entonces, ese pensador vio, ¿no? Conveniente eso, ¿no? Sería adecuado quitarle un poco de poderes, ¿no? Para evitar algún tipo de gobierno de tiranías, ¿no? Entonces es el que aporta esta idea, ¿no? De tres poderes del Estado. Bien, entonces tenemos un ejecutivo, ¿verdad? Encabezado por el presidente de la República, por su consejo de ministros, ¿no? Ellos ejecutan la ley, ¿no? La ley es la que prima, ¿no? El presidente también se somete a la ley, a la ley peruana de la Constitución, ¿verdad? Y dirige la política y la economía, digamos, ¿no? En general del país, ¿no? Dirige la vida política y económica del país, la marcha del país, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que en la actualidad pues vemos un ejecutivo muy activo, ¿no? En este tema del coronavirus, por ejemplo, ¿no? Siempre se está saliendo en televisión a dar algunos informes sobre el tema de salud, ¿no? Cómo va ¿no? La proliferación del virus. Entonces vemos en esta época un ejecutivo muy activo, ¿no? Y también en políticas, ¿no?
para beneficio de la población. Bien, chicos, también tenemos un poder legislativo, ¿no? Que se encarga de dar leyes, ¿no? Es visible por medio del Congreso peruano. Este ejecutivo, no, ojo, no solo da leyes, también tiene una función de fiscalización y control de autoridades. Por ejemplo, tú sabías que el presidente, para irse de viaje, el Congreso es el que le firma, por ejemplo, un permiso. Entonces, el Congreso está también para un poco equilibrar el poder, digamos, ¿no? Un poco que controla al presidente un poquito, ¿no? Como que está siempre a su lado, un poco en un tema de control, ¿no? Para no evitar, ¿no? Las dictaduras también, ¿no? Por eso muchos dictadores se sacaron de encima el Congreso. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Fujimori que hizo golpes, ¿no? Un golpe y sacó el Congreso? Entonces, ese tipo de políticas no son democráticas, ¿no? El Congreso está para también una función también de control de las máximas autoridades, ¿verdad? Pero también el presidente también puede hacer leyes, ya sabe, ¿no? Tiene sus famosos decretos, ¿no? Decretos de urgencia se puede dar también, ¿no? Que también es sometido por el Congreso. Bueno, chicos, y también tenemos un poder judicial, ¿no? Encargado de administrar justicia en el país, ¿no? Este poder resuelve, ¿no? Resuelve problemas, ¿no? Impone también la aplicación del derecho, ¿no? Como lo máximo. Recuerden que la Corte Suprema de Justicia es el órgano más importante del poder judicial, ¿no? Busca, pues, resolver los conflictos que surjan, ¿no? Entre los ciudadanos, ¿verdad? Y también los poderes públicos. Entonces, este Congreso, este poder judicial tiene que ser imparcial, ¿ya? Y su función es jurisdiccional, o sea, se encarga de aplicar la ley, ¿no? Juris, ¿no? La ley, el derecho, ¿no? Es lo principal en un tipo pues, de gobierno que tenemos nosotros, que es un gobierno democrático. ¿Ya? Muy bien. Bueno, quisiera un poquito, antes de seguir con el siguiente punto, quisiera enseñarles esta figura que está acá, que es la imagen de un mito griego, ¿no? Que es de la diosa de la justicia. Es bien interesante esta idea, miren, ¿no? Esta diosa de la justicia tiene una balanza en sus manos. ¿Saben por qué? Porque para los griegos la justicia era medir, ¿no? El justo es aquel que sabe medir, ¿no? Y dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Por qué tiene tapada los ojos? Porque la justicia no mira a quién, no favorece a ninguno. Es ciega en aplicación de la ley, digamos, en el sentido de que para la justicia todos somos iguales. No prefiere a ninguno en especial. Y también tiene una espada, ¿no? ¿Saben por qué tiene una espada? Porque la justicia tiene que ser también fuerte, ¿no? No se casa con nadie. Tiene que ser en ese sentido, tener bastante, ¿no? Autoridad. Interesante figura, ¿no? Sobre la justicia. Bien, chicos, y ahora vamos un poco a analizar el contexto actual, ¿no? Sobre este actuar de nuestro gobierno peruano, ¿no? De nuestro Estado peruano. Por ejemplo, nosotros podemos observar acá, ¿no? La figura del presidente, ¿no? En esa época del coronavirus, ¿no? Cómo venía trabajando con sus ministros, ¿no? Siempre en coordinación para atender un poco, ¿no? Las medidas, ¿no? Tratando siempre de sacar nuevos decretos, ¿no? Justamente, como repito, vemos un ejecutivo muy activo, ¿no? En este contexto, ¿no? De pandemia mundial. Es algo positivo, por ejemplo, ¿no? O también el trabajo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que están también colaborando con el orden, ¿no? El orden interno a merced también de poderse contagiar. Es algo también bastante interesante, ¿no? También hemos visto en épocas pasadas también que los militares iban, ¿no? Por ejemplo, a apoyar cuando había, no sé, pues un desastre natural, de repente un huaico, ¿no? El fenómeno del niño, también apoyando, ¿no? A la población, ¿no? Así que es algo que es digno de rescatar. O también la labor de los médicos, ¿no? También trabajando por turnos, ¿no? Casi todo el día, también no expuestos ¿no? a la enfermedad, también es meritorio su trabajo. Pero también hay cosas que hay que resaltar, que también nos falta mejorar, ¿no? Por ejemplo, el tema de la pobreza, ¿no? Todavía hay sectores peruanos que no tienen las condiciones para vivir, ¿no? No tienen agua, desagüe. Y imagínense en este contexto, ¿no? De salud, cómo estarán, si fueran, ojalá que hayan recibido, ¿no? Pues los beneficios que ha dado el Estado, ¿no? Entonces es algo que hay que mejorar, ¿no? Y tomar en cuenta siempre, ¿no? O también el tema del desacato, ¿no? La falta de respeto a la ley. El peruano no respeta la ley, a la autoridad, siempre quiere sacarle la vuelta. ¿Por qué razón, no? Es importante, pues, vivir en un estado de derecho, ¿no? Donde se respeten las leyes, justamente, ¿no? Y eso es lo que hay que también mejorar. O también esto, miren, que encontré sobre Arequipa, ¿no? Donde ahí decía que si quieres tener justicia tienes que pagar dinero, dice, ¿no? Los jueces corruptos, tener familiares conocidos, tener un alto cargo, dice, ¿no? Para poder manejar las personas, ¿no? Y a la prensa, ¿no? Tu antojo, o sea, vemos que hay sectores peruanos que todavía, y hay cosas que hay
por mejorar, ¿no? Entonces, chicos, quería de esta forma un poco cerrar ya el tema, ¿no? Reconociendo cosas positivas que tenemos como Estado y también cosas por mejorar, ¿no? Que hay que tomar conciencia y depende del trabajo de todos, ¿no? El Estado es cierto que está para dirigir, ¿no?, la marcha del país, pero también la población tiene que ser activa en ese sentido, ¿no?, de poder colaborar en mejorar las condiciones, ¿no?, nuestra convivencia, ¿no?, como peruanos. Bien, eso es todo, chicos, ahí nos quedamos.